Paz de Cristo a toda la gran familia de la Nueva Visión. Hoy quiero traerles a ustedes una reflexión acerca de la certeza de la resurrección. Tomaré como base la primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Esta carta, capítulo 15, en el versículo 20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primero diré, en forma de introducción, que la primera carta de San Pablo a los Corintios está dedicada principalmente a corregir graves errores doctrinales y de conducta que habían surgido en esta congregación. La carta obedece a la consulta que le hicieron los hermanos de Corinto a San Pablo en relación a algunos puntos doctrinales y de ética, y la preocupación del apóstol a causa de la división y los desórdenes que existían en esta congregación. 5 de los puntos más importantes que el apóstol tuvo que enfatizar, pues estos atentaban contra la fe y la santidad de los hermanos, son: número 1, el matrimonio y la continencia; número 2, el uso de la carne sacrificada a los ídolos; número 3, las reuniones litúrgicas; número 4, los dones espirituales y los ministerios; y número 5, en el capítulo 15 de esta carta, Pablo aborda un tema que es crucial para la fe y la esperanza, no solo de la iglesia primitiva, sino para los creyentes de todos los tiempos, que es la resurrección de los muertos y por ende la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual el apóstol aborda este tema es porque algunos hermanos incrédulos, o quizá personas paganas que se habían infiltrado en la iglesia, estaban enseñando que no había resurrección de muertos. Pablo mismo lo dice en el versículo 12. Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Esto, por supuesto, era un atentado contra los cimientos de la fe cristiana, porque la fe cristiana basa su existencia en la muerte y también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el mismo apóstol Pablo en los versículos 3 y 4. En primer lugar dice: les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Notemos el énfasis que hace Pablo diciendo que todo lo recibió conforme a las Escrituras. Desde aquí, Pablo les está asegurando a los hermanos que la doctrina de la resurrección de los muertos no es una mera ocurrencia de alguien, sino es una revelación, es una verdad divina. Pablo a continuación trata de hacer reflexionar a los hermanos sobre las implicaciones que tendría la fe de la iglesia si los muertos no resucitaran. Su argumentación se basa en la proposición de: porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Aquí tenemos un problema muy serio, si lo viéramos de esta manera. Pero, ¿qué dice Pablo al respecto? Veamos. Si Cristo no resucitó, estamos en verdaderos problemas de fe. En primer lugar, este hecho convierte al Señor en un mentiroso y en un simple hombre mortal. ¿Por qué? Porque Él mismo afirmó que resucitaría al tercer día de su muerte. Él dijo en San Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día.
Y en 1 Juan, capítulo 2, versículo 19, Jesús dijo a los judíos que le habían demandado una señal de autoridad, haciendo referencia a su cuerpo, por supuesto, dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí el Señor incluso hasta estaba afirmando que Él es Dios, pues dice la Biblia en Hebreos 13:20 que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, es decir, Él mismo se resucitó. Y Cristo afirma en Juan 10:18, refiriéndose a su vida: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así es de que el Señor le dijo a los discípulos que Él iba a morir en Jerusalén, sí, pero que Él se iba a resucitar a sí mismo al 3er día, porque Él poseía el poder para poner su vida y para volverla a tomar. En otro orden de ideas, dice el apóstol Pablo en el versículo 14 de esta carta, capítulo 15: si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Esto es una implicación muy importante si los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, no tiene sentido que prediquemos. Ni tiene sentido que tengamos fe. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, tiene como punto central la muerte y resurrección de Cristo. Dice Pablo, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8: acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Repito, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Si Cristo no hubiese resucitado, no tendría sentido la predicación del evangelio, pues daría lo mismo hablar de Cristo o de Confucio o de Mahoma o cualquier otro fundador de alguna religión. En fin, un montón de hombres llenos de promesas y palabras sabias, pero todos muertos y sepultados sin ninguna esperanza. Pero como Cristo sí resucitó, la predicación del Evangelio tiene sentido y tiene un poder extraordinario para transformar las vidas de quienes lo escuchan y lo aceptan. De hecho, nosotros somos testigos de esto. Por otro lado, dice Pablo en el versículo 15: si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces resultaríamos testigos falsos de Dios. ¿Por qué? Por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. En este caso, los escritores bíblicos resultarían mentirosos, pues los del Antiguo Testamento profetizaron de la resurrección de Cristo y tenían puesta su esperanza en ello, y los del Nuevo Testamento aseguraron ser testigos de tal hecho. Pero, ¿qué dice la Escritura al respecto? Por ejemplo, el justo Job, profetizando sobre la resurrección de su Redentor y de su esperanza en Él, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19, 25 y 26. También el rey David, profetizando acerca de la resurrección del Mesías, dice en el Salmo 16, 9 al 10: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Además, el apóstol Pablo, haciendo una recapitulación de testigos, menciona en este mismo capítulo 15, versículos 5 al 8,
que el Señor, después de la resurrección, se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y dice, por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Bendito sea Dios. Tantos testigos, hermanos, no pudieron equivocarse en su testimonio. Su testimonio es fiel y verdadero. Tanto los que escribieron en el Antiguo Testamento las profecías acerca de la resurrección de Cristo, como los testigos del Nuevo Testamento que lo vieron ascender en gloria. Bendito sea Dios. A Dios sea la gloria por su resurrección. De ahí pasamos a la segunda proposición de Pablo. Siguiendo su argumentación, dice Pablo en el versículo 17: si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Es que si Él no resucitó, entonces aún está la tumba fría. Y si el Señor permanece en la tumba, no es lo que afirmaba ser, y por lo tanto no puede perdonarnos nuestros pecados. Señor. Pero hablando de esto, Pedro el apóstol afirma en su primera carta en el capítulo 3 versículo 28 lo siguiente: todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia. Ahora, este bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo declara en la carta a los Romanos capítulo 4, versículo 24 al 25 lo siguiente: pues Dios tomará en cuenta nuestra fe. Si creemos que el que levantó a los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aquí el énfasis está al final de este versículo: el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, no habría justificación para nosotros, no habría perdón de pecados, estaríamos condenados. Entonces, Cristo sí resucitó y su resurrección afirma y confirma el perdón de nuestros pecados y nuestra justificación. Ahora bien, en este capítulo 15, versículo 18, dice Pablo: en tal caso, si los muertos no resucitan, y si Cristo no resucitó, entonces también los que murieron en Cristo están perdidos. ¿Y por qué razón estarían perdidos los muertos en Cristo? Pues primero, porque murieron en pecado, como dijimos anteriormente. Y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Así es que si la paga del pecado es muerte y si morimos en pecado, no hay remedio para nosotros. Pero, segundo, si no hay resurrección de muertos y si Cristo no resucitó, entonces tampoco hay resurrección para los que han muerto en Cristo. Porque nadie tiene la facultad para resucitarlos, por lo tanto, todos los que han muerto en Cristo han muerto con una esperanza ficticia o sin esperanza. Pero la realidad es que los muertos en Cristo y nosotros estamos seguros en Cristo. Él dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 39: y esta es la voluntad del que me envió, que de todos lo que Él me dio, yo no lo pierda,
sino que lo resucite en el día final. Escucha, hermano, con atención. Sino que lo resucite en el día final. El Señor lo prometió. Gloria a Dios por sus maravillosas promesas para todos los que somos sus hijos. Recalco, dice el Señor, yo los resucitaré en el día final. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Esta es nuestra convicción y nuestra esperanza. Escuchen lo que dice la Biblia. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y ahí o así estaremos con el Señor siempre. Concluye diciendo, por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Esta porción la pueden encontrar en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Fíjense bien, termina diciendo, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que en aquel día el Señor va a resucitar a los muertos en Cristo y a los que encuentre vivos aún, los va a transformar en un cuerpo nuevo para irse a vivir para siempre con el Señor. Pero escuchen esto más que dice Pablo aquí en la primera carta, precisamente en el capítulo 15, pero ahora en el versículo 51 y 52. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Finalmente, dice Pablo en el versículo 19, si nuestra enseñanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Como dice en la revisión 1960, si en esta vida esperásemos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué dice Pablo esto? Sencillo. Si nuestra fe y nuestra esperanza se basa en un hombre muerto, somos los más dignos de lástima. Pues tenemos como fundador de la fe a alguien que solo nos serviría para esta vida. Alguien que no puede cumplir las promesas que ha hecho. Fijémonos, hay muchas religiones cuyos fundadores son personas que murieron y sus cuerpos están en el sepulcro. ¿Y de qué les sirve? Ellos nunca prometieron una vida mejor después de la muerte, ni demostraron poder para resucitar a alguien después de la muerte. Pero, ¿qué dice la Biblia?
El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1 versículo 3 afirma lo siguiente: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y también dice en Efesios capítulo número 2 versículos 5 y 6: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fijémonos, notemos lo que dice la Escritura, pongamos atención. Los que han fundado diferentes religiones, como Buda o Mahoma, que ya mencioné, murieron y están en la tumba fría. Ahí están. Y no pueden hacer nada actualmente por las personas que ellos lograron juntar para su propósito y los que siguen convirtiéndose para esa causa. Pero con Cristo es diferente. Nosotros somos testigos de que junto con Él, es decir, cuando Él murió y resucitó, a nosotros también nos resucitó de nuestra vana manera de vivir o de la muerte espiritual en la que vivíamos para darnos una vida nueva. Y al final, Él tiene la autoridad por cuanto Él y nadie más que Él resucitó, también a nosotros nos va a resucitar. Entonces, Cristo nos basta para esta vida y para la vida venidera. Él es suficiente para nosotros que hemos puesto en Él nuestra esperanza. Pablo termina su argumentación asegurando dos cosas. En primer lugar, afirma con toda seguridad que sí hay resurrección de muertos, que todos los testigos no se equivocaron, que la Biblia está en lo cierto y que el Señor es verdadero, que el Señor siempre nos ha hecho promesas que Él siempre ha cumplido y nos va a cumplir. Por eso en el versículo 20 dice: el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. La Biblia nos habla de todos los testigos que vieron al Señor después de su resurrección. Por ejemplo, en primer lugar tenemos a María Magdalena. Marcos 16:6 dice: pero el joven le dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Luego en Mateo 28, 5 al 6 nos habla de las Marías, de María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, que fueron al sepulcro, fueron las primeras que llegaron. Y estaba la tumba abierta y vacía. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está, pues ha resucitado como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Después de esto, el Señor se apareció a dos discípulos. Así lo dice Marcos 16, 12 al 13. Pero después Jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y se lo contaron a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Marcos 16, 14 dice que finalmente se apareció a los 11 mismos mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Notemos que aquí, cuando ya se aparece a los discípulos, a los 11 discípulos que quedaron, dice la Escritura que el Señor les reprochó porque no habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Ya había tenido varias apariciones del Señor con varias personas, como vimos anteriormente. Más adelante, Pablo dice:
que el Señor se apareció después a más de 500 hermanos a la vez, dice. No de uno en uno, sino dice a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Y finalmente, para cerrar, dice Pablo que como un abortivo se le apareció a él. ¿Dónde? En Hechos capítulo número 9, versículo 3 al 5 dice: pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gloria a Dios. Otra vez, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estaba vivo, estaba resucitado. Y después de muchos días se apareció a Pablo. Bendito sea Dios. Gloria a su santo nombre por esta esperanza. Y gloria al Señor, porque los testigos bíblicos no se equivocaron. Ni tampoco se equivocaron los profetas de la antigüedad, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo y estaban seguros de lo que escribieron. En segundo lugar, Pablo termina diciendo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es un hecho que Adán trajo pecado y muerte a la humanidad con su desobediencia. Pero Cristo trajo salvación y vida eterna por su obediencia y su resurrección. Así lo dice Pablo en el versículo anterior y lo recalca en Romanos 6:4, que dice: porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, si no hubiera resurrección de muertos, Cristo no hubiese resucitado. Y si Cristo no hubiese resucitado, entonces todo lo que hacemos y todo lo que creemos en el Señor sería vano. No tendría sentido. Vendríamos a ser entonces como cualquier religión mundana, muerta. Estaríamos muertos en delitos y pecados y no tendríamos ninguna esperanza, ni para esta vida, ni para la vida venidera. En realidad, no habría cristianismo si Cristo no hubiese resucitado. Pero el apóstol Pablo afirma con categoría diciendo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Los creyentes de todas las épocas hemos fundado nuestra fe y esperanza para después de la muerte en esta verdad. Yo recuerdo que desde que llegué a la iglesia a la edad de los 14 años, esto se enseñaba, esto se predicaba y esto se creía. Cristo ha resucitado y nos va a resucitar en el día postrero. Ciertamente Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero también ha resucitado de entre los muertos y un día resucitará a todos los que hayan muerto en Él. Él tiene ese poder y esa autoridad porque Él, con su resurrección, venció la muerte. Él lo dijo, que Él era la resurrección y la vida. Y Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué razón? Porque con su resurrección nos compró vida para que jamás muramos para siempre. Es cierto, algún día, si Cristo no viene por su iglesia antes, todos habremos de morir. Sí,
Pero nos vamos a morir con esta esperanza que un día, el Señor nos despertará de ese sueño para resucitarnos y para llevarnos a vivir con Él. Por eso Pablo termina este capítulo con una declaración que dice: y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. Y canta con júbilo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es nuestra esperanza en Cristo. Y hasta lo convertimos en un principio doctrinal que dice: creemos en la resurrección literal de nuestro Señor Jesucristo, que se efectúa al tercer día de su muerte, como lo relatan los evangelios. Esta resurrección había sido anunciada por los profetas y es necesaria para nuestra esperanza y justificación. Recalco: para nuestra esperanza y nuestra justificación. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre, alabado sea Dios. Tenemos una esperanza cierta. Nuestra vida no termina en la tumba. Un día escucharemos su voz, esa dulce voz que nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermosas palabras. La exhortación final del apóstol es que basados en esta fe y esperanza de la resurrección, nos mantengamos siempre fieles. Él concluye su mensaje con estas palabras: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Hermosa esperanza. Qué hermosa esperanza nos da el Señor. Sus promesas son fieles y verdaderas. Un día, estando muertos, escucharemos su dulce voz que nos despertará y que nos llevará para siempre con Él. Si tú tienes esta esperanza, hermano, si tú tienes esta confianza, lo crees de todo corazón, entonces todo temor huirá de tu vida. Ya no tendrás temor a la muerte o a qué sucederá después de la muerte, porque en Cristo estaremos seguros. Así es que agárrate firmemente de las promesas de Dios, agárrate de su palabra. En este tiempo que nos toca vivir, esto, la resurrección de Cristo, esto que estamos hablando, esto que hemos dicho, hermanos, trae una gran paz a nuestro corazón, sabiendo que hay mucho más para nosotros todavía. Gracias, Señor. Hagamos una oración. Digamos: Señor, gracias por esta palabra y por esta esperanza que nos has dado a todos los que creemos en ti. Sabemos que al final cumplirás tu promesa de transformar lo mortal en inmortal para llevarnos a vivir para siempre contigo, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles a ti, siempre con nuestra mirada puesta en esta promesa. No te olvides, Señor, de nuestros amigos y las personas que nos rodean, todos aquellos que no tienen esperanza, para que nos uses, Señor, a nosotros de tal manera que podamos traerlos a tu camino santo, Señor,
y que ellos puedan tener también esperanza en este tiempo, Señor, en que hay tanta, Señor, tanta inseguridad, en donde tanta gente está tan temerosa, Señor, tanta gente tiene miedo, Padre mío. Esta esperanza, esta palabra es lo que puede animar a esa gente y a nosotros mismos. Ayúdanos a llegar hasta muchas partes y a muchas gentes con esta palabra de fe, con esta palabra de esperanza, Señor, que es la base de nuestro evangelio. Que así sea, Señor, hasta que toda la gente que escucha se rinda a ti y entregue su vida a ti, Señor, que eres nuestro Salvador, Señor y Dios. Gracias, Padre. Hermano, hermana, solo deseo para todos ustedes que el Señor los bendiga.